¿Cómo están, hermanos? Bendiciones a todos. Ha sido un tiempo de adoración bien bonito. El Señor nos ha estado ministrando y bueno, que lo siga haciendo a través de la palabra, ¿cierto? Así que vamos a orar primero, pero antes de orar, ¿sabe que el Señor nos está haciendo pasar por un tiempo de quitar las incredulidades de nuestro corazón, nuestra mente? Y es un tiempo intenso, ¿sabe? Porque en realidad las incredulidades que podamos tener nosotros, ¿cierto? Son estorbo para que podamos acercarnos más al Señor. Y como estamos aprendiendo, ¿cierto? A ser introducidos, ¿cierto? En el lugar santo, toda incredulidad tiene que quedar fuera. Entonces, mire, vamos a hablar en confianza aquí. ¿Quién no tiene áreas de incredulidad todavía ahí operando? De repente, no sé, por ejemplo, a veces llega una enfermedad y hay incredulidad, ¿cierto? Obrando. O hay problemas económicos, ¿cierto? Y hay incredulidad obrando. Me refiero a la incredulidad obrando cuando uno no pone al Señor primero y la verdad es que se aflige por el problema que tiene. Y a veces hasta lo supera. Entonces hoy día el Señor nos quiere enseñar algo que es muy importante, que como cuerpo de Cristo, como iglesia, seamos entendidos en qué estamos con esto. El tema se llama traspaso generacional en Cristo. Por eso tenemos que primero presentarle al Señor todas nuestras áreas de incredulidad para que Él nos pueda entregar esta palabra y podamos recibirla. Nosotros estamos al principio de la administración de la adoración, escuchábamos que hablaban de las fuentes, ¿cierto? Ministraban nuestras fuentes. Y es muy importante porque si el Señor nos quiere depositar algo de Él, tiene que ser en fuentes de Él, no en cualquier fuente, ¿ya? Porque la palabra habla de los odres viejos, ¿cierto? Y el odre viejo con el vino nuevo, ¿qué pasa? Se rompe. Entonces, ¿se fija? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias, Señor, porque tú eres tan grande, Señor, tan tremendo, Señor, tan maravilloso, tan majestuoso, Señor, que tú te dispones, Señor, para enseñarnos tu palabra, para impartirnos de ti, Señor. Y, Señor, este día venimos a pedirte que tú vengas a poner en nuestro corazón, Señor, tu fe, Señor, tu luz en nosotros, Señor, y vengas a quitar toda área de incredulidad que esté obrando en nuestras vidas, Señor, ya sea consciente, ya sea inconsciente, Señor, y que esté siendo un estorbo, Señor, para tu obra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y nos unimos, Señor, al cuerpo de Cristo, Señor, de Chile, nos unimos al cuerpo de Cristo de las naciones, Señor, para que tú ministres las incredulidades, para que tú las vengas a quitar, Señor, para que tú vengas a hacer luz en nosotros, Señor, y podamos tener la fe, Señor, necesaria para poder avanzar contigo, Señor, y para poder, Señor, ver lo que hoy día no vemos, Señor, en lo natural, poder verlo en lo espiritual, Señor, poder creerlo, Señor, porque está en tu palabra, y tu palabra es viva, Señor, tu palabra es verdadera, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Amén. Mire, un primer elemento para poder entender lo que es el traspaso, ¿cierto? Porque uno puede, ustedes han visto a mí me gusta ver las Olimpiadas, ya cuando hacen las carreras de la posta, ¿cierto? Ustedes conocen eso, ¿cierto? Cuando pasan ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama testimonio, el palito, ¿cierto? Entonces, corre uno, corre un tramo, ¿cierto? Porque es lo que le corresponde, llega hasta ese lugar y traspasa el testimonio, el palito, como quieran llamarlo. En lo práctico, eso es lo más parecido a un traspaso también generacional, ¿sabe? Porque el Señor nos diseñó
para traspasar. No es que sea algo caprichoso, no es que yo voy a hacer lo que pueda, yo voy a, lo que agarre lo voy a tomar. No, la verdad es que nosotros tenemos un diseño para traspasar. Entonces, una palabra importante que tenemos que aprender, que me gustó mucho encontrar la palabra en el Strong, la verdad es que no lo encontré, pero bueno, se va a entender un poquito en lo que yo les voy a explicar, que tiene que ver con impartir. ¿Ya? Lo primero que tenemos que aprender es qué significa impartir. Impartir significa, voy a dar algunas sinónimos, ¿cierto? Transmitir, traspasar, delegar, dar algo no material a otro, ¿ya? No material, eso es impartir. Por ejemplo, uno imparte la alegría, uno imparte las emociones, uno las imparte en general. Uno imparte, por ejemplo, la palabra, las enseñanzas. Y también otra acepción que encontré, que es una palabra que está compuesta, de la que está compuesta impartir, que es partir. O sea, si yo me parto por otro, también estoy impartiendo. Entonces, ¿y qué traspasamos? ¿Qué es lo que traspasamos? La verdad es que todo lo que somos, lo traspasamos. Todo. Por ejemplo, si yo quiero enseñarle a mis hijos puntualidad, y yo no soy puntual en mi trabajo, yo por más que le enseñe en lo práctico, decirle, mira, puntualidad es llegar a la hora. Tú tienes que llegar a la hora. Pero si yo no vivo eso, yo no lo practico en mi vida, la verdad es que es como dicen, le va a entrar por aquí y le va a salir por acá. Ya, la verdad es que no, aunque yo le enseñe algo, no porque yo enseñe algo significa que lo imparta. Porque si yo no lo vivo, es muy difícil que lo imparta. ¿Y qué es lo que traspasamos? ¿Qué es lo que impartimos? El carácter lo impartimos. El propósito lo impartimos, ¿cierto? Hablando en el Señor me refiero. La visión que el Señor nos da, también la podemos impartir. Y es lo que Él quiere, que nosotros tengamos una misma visión para todo. Porque visiones distintas es división. ¿Qué más? La vida del Señor en nosotros, también la impartimos a otros. La sabiduría que el Señor nos da, también la podemos impartir. El amor de Dios, su grande amor. La Estelita ministraba, ¿cierto? Del amor eterno del Señor. Y dice que por eso el Señor nos prolongó su misericordia. Y sabe que eso es impartir. Eso es impartir. El espíritu. Uno imparte lo que es en su espíritu. La eternidad de Dios. Las herencias. Porque también tenemos herencias en Cristo. No solamente tenemos herencias naturales, sino que también tenemos herencias espirituales. Y también impartimos generaciones. Porque dice la palabra que los hijos son herencia de Jehová y son nuestras generaciones. Bueno, yo voy a referirme respecto de los traspasos a dos personas de las cuales hemos estado hablando mucho este tiempo. ¿Y quién me puede decir quiénes son? A ver. Elías, ¿ya quién más? Y Moisés. Ya. El pastor Fernando cuando habló, bueno, nosotros pudimos estar el sábado allá compartiendo en el retiro, y él habló de que Elías y Moisés eran muy distintos. Y sabe que es verdad. No eran iguales, ya eran diferentes porque eran improntas distintas, ¿cierto? Eran caracteres un poco diferentes. Pero ¿sabe qué? Yo les voy a hablar de las similitudes de ellos. Porque eso también tiene que ver con que ellos seguían a un solo Dios. También. Mire, Moisés, si quiere se va a la palabra que está en Números 27-18. También le tocó un tiempo de traspasarse él, traspasar la tarea que a él se le había encomendado, que él llegó hasta la parte que le correspondía llegar, así como los atletas, ¿cierto?, que corren esta posta, ¿cierto?, él cumplió con su parte, pero él no podía avanzar más porque le correspondía a otro. Dice en Números 27-18, dice,
el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu. ¿Se fijan? Yo les hablaba de impartir el Espíritu. Y aquí es muy importante que cuando impartamos, ¿cierto?, que sea el Espíritu, el mismo Espíritu. Dice, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote, Eleazar, y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. ¿Por qué? Porque Josué iba a ser el que iba a continuar, ¿cierto?, este llamamiento. Hasta aquí estamos claros, ¿cierto? ¿Sí? Amén. Ya. Después podemos ver otra palabra que también habla un poco de lo mismo, pero un poquito con el enfoque distinto. Dice en Deuteronomio 31:7, dice, entonces llamó Moisés a Josué. Y aquí ya lo llamó el área chica ya. ¿Ya? Sí, porque en el fondo una cosa es que yo imparta algo, ¿cierto? Traspase algo, pero ya también el Señor es preciso en su palabra, en su mensaje, ¿cierto? En su dirección. Entonces aquí dice, entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, hermano, de todo Israel, imagínense, sé firme y valiente. Aquí declaró sobre Josué Moisés, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres, que les daría y se la darás en heredad. Entonces, cuando hablamos de traspasar, también uno puede traspasar el llamado, el propósito. Y es importante que lo entendamos así, ¿sabe? Porque más adelante vamos a ir viendo cómo eso está en nosotros, el traspaso. Bueno, ese es el traspaso que hizo Moisés, ¿ya? Y fíjese un detalle que no es menor, que aquí, bueno, se lo voy a hablar después. Ahora vamos a hablar del traspaso de Elías. Busquen en Primera de Reyes 19:10. Elías llama a Eliseo. Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando su tierra con 12 pares de bueyes. Él iba guiando la última pareja de bueyes cuando Eliseo pasó por donde estaba Elías. O sea, se encontraron, ¿ya? Y le puso su capa encima de Eliseo, Elías. O sea, ahí hubo una impartición. Así como Moisés le impartió con las manos a Josué, Elías impartió con su capa, ¿cierto?, a Eliseo. O sea, lo que quiero decir con esto es que en todo traspaso tiene que haber un proceso de impartición. No puedo traspasar si yo no imparto nada. Ya. Cuando Eliseo pasó por donde estaba Elías, ¿cierto? Le puso su capa encima a Eliseo y de esta manera le indicó que él sería profeta en lugar de él. Importante esta palabra porque aquí, mire, nosotros tenemos una mentalidad tan temporal, hermano. Ese es un problema que tenemos. Y digo que tenemos porque la verdad es que lo tenemos. Y tenemos que saber reconocerlo, ¿cierto? Para que el Señor trate esas áreas de temporalidad en nuestras vidas. Y aquí uno ve que el Señor siempre su visión es eterna, ¿cierto? Traspasa las generaciones. Después vamos a irnos a una palabra que está en Segunda de Reyes 2, de 2 al 14, pero voy a leer un extracto nomás, ¿ya? Dice, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí,
pues el Señor me dijo que fuera a Betel, pero Eliseo le dijo, tan cierto como el Señor existe y como vives tú, no me separaré de ti. O sea, aquí, ¿qué quiero hacer ver con esta palabra? Aquí Elías le da una instrucción a Eliseo, pero Eliseo le dice que no, porque lo va a acompañar, pues, que no se va a quedar ahí. Aquí uno ve el tema de carácter también, ¿ya? Porque Elías, esta es una impresión mía, hermano, ¿ya? Estaba acostumbrado a andar solo. Pero aquí le tocaba hacer traspaso, po. Entonces, aquí no mandaba él, po. Y como Eliseo también era administrado por el Señor, ¿cierto? Tuvo la impresión de que tenía que estar con él. Y creo que fue lo que tenía que hacer, porque dice la palabra, bueno, aquí lo vamos a ir viendo. Tan cierto el Señor existe y como vives tú, no me separaré de ti. En los tiempos de Elías y Eliseo, vive el Señor, decían, vive el Señor en cuya presencia estoy, y se morían todos, por hermano. Así que había que tener cuidado con los profetas, porque si soltaban palabras, pasaban cosas, po. Entonces, entre profetas igual se entendían, entonces aquí después el otro accedió a que lo acompañara, ¿ya? Porque dijo, tan cierto como el Señor existe y como vives tú, no me separaré de ti. Así que fueron juntos, ¿cierto?, a Betel. Un grupo de profetas que estaba en Betel se encontró con Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu maestro? Le profetizaron. Eliseo dijo, sí lo sé. Si Eliseo sabía, porque ya había recibido palabra del Señor. Cállense, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera de Jericó. Sin embargo, Eliseo le dijo, otra vez. Era porfiado, ¿eh? Tan cierto como el Señor existe y como vives tú, no me separaré de ti. Así que los dos se fueron a Jericó juntos. O sea, el traspaso venía, hermano. No lo podíamos evitar. Y sucedió, ¿eh? Ya, entonces aquí podemos ver ejemplos claros de dos varones, ¿cierto?, de Dios, en donde hubo un traspaso, y lo que les quería comentar es que ninguno de estos dos, de los que el Señor llamó a que se les fuera traspasado el llamado, ¿cierto?, eran hijos naturales ni de Moisés ni de Elías. Entonces, ¿sabe qué? Esto también nos tiene que poner un punto de atención, porque no siempre, o no solamente el Señor nos va a hacer traspasar lo que ya traemos del Señor a nuestros hijos naturales, los que tenemos hijos ciertos naturales, sino que tenemos que estar atentos cuáles son nuestros hijos espirituales. Y todos tenemos hijos espirituales. ¿Ya? Todos. Aquí no hay excepción. Entonces, volviendo a esto del traspaso, en el traspaso hay procesos que hay que también sortear, hay procesos que hay que pasar. Y aquí hay una parte en la palabra que yo la encontré súper interesante en cuanto al diseño, porque si bien es cierto, Elías y Moisés eran personas con unciones distintas, ¿cierto? Eran diferentes en ciertos aspectos, pero el Señor en sus diseños celestiales hay cosas que Él no cambia y las mantiene, pero perfectas. Mire, yo le voy a dar un ejemplo en donde eso se cumple. Dice, váyase a Éxodo 14, del 21 al 22. Le dice Dios a Moisés, le dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar rojo. Bueno, dice sobre el mar, pero yo le pongo el mar rojo porque para que nos ubiquemos, digamos, geográficamente, ¿ya? Porque ahí fue. Y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y extendió Moisés su mano sobre el mar
Y el Señor, por medio de un fuerte viento solano, que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca. Y fueron divididas las aguas, y los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Mire, el Mar Rojo, dice, se encuentra en el Océano Índico. Y geográficamente el Mar Rojo separa dos continentes, el continente africano y el continente de Asia. Entonces dice, bueno, este mar, bueno, esto es un dato, digamos, que está en internet, no mucho donde buscarlo. Este mar conecta con el océano por el sur, dice, puesto que al norte se encuentra la península del Sinaí. También es un dato geográfico importante. Entonces, Moisés tiene que atravesar el Mar Rojo, pero él no va solo. Él va con el pueblo de Israel, con aquellos a los cuales él después tiene que traspasar. En ese momento no traspasa, pero sí atraviesa el Mar Rojo, y el Señor le abre el camino. Ya, dejémoslo hasta ahí. ¿Y sabe qué? Elías también atravesó el agua. Sí, que aquí no es. Yo lo voy a leer, mire. Segunda de Reyes 2:14. También recogió el manto de Elías, que se había caído, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron uno a uno, y a otro lado pasó Eliseo. El río Jordán marca también la frontera natural entre Jordania e Israel. O sea que también el traspaso, lo que les quiero transmitir, que también hay un traspaso territorial, geográfico. Tiene que cumplirse eso también, dentro de todo lo que tiene que ver con el traspaso. Y bueno, a lo largo de sus 360 kilómetros, este río mencionado en los evangelios, bueno, esto es una definición que está también en internet, atraviesa el sureste del Líbano de Israel y desemboca en el mar de Galilea. Que también es un aspecto geográfico importante, ¿cierto?, al momento de poder hacer otro análisis un poquito más de fondo. Lo que yo he tratado de compartirles, hermanos, de que el Señor, su obra avanza y nadie la va a detener. Aunque las tinieblas se levanten, aunque hagan ruido, aunque tengamos este gobierno de Boric, que también hay un traspaso, ¿cierto? Se viene, ¿cierto? En marzo, no sé cuándo es, de presidente. Ok, eso está y eso va a ser. Pero nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que tener claro que es el traspaso, pero en Cristo. En Cristo. Porque todo lo que sale de Cristo es eterno. Todo. Todo. Incluso la salvación. A veces uno piensa en la salvación y dice: oh, yo soy salvo, qué bueno. Espero que mis próximos también lo sean. Pero ¿sabe qué? La salvación también se traspasa. Hay que traspasarla a los hijos. Hay que declarar en ellos que, ¿por qué? Porque Jesús es el Salvador. Es el Salvador. Y en Él está la esencia de esa salvación. Y si yo traspaso a Cristo a mis hijos, traspaso esa salvación. Por eso es muy importante el traspaso y entenderlo y aprenderlo, porque a veces nosotros decimos: no, yo creo que mi hijo es bueno, se porta bien, es tranquilo, le traspasé esto. ¿Y será suficiente con eso? Por eso es muy importante la obra del Espíritu Santo aquí, hermano. Porque ¿sabe qué? No sabemos cuánto estamos traspasando. No sabemos cuánto solamente estamos enseñando a nuestros hijos. Yo hablo de nuestros hijos naturales y espirituales. No lo sabemos con certeza, pero el Señor sí lo sabe. Mire, hay traspasos en Cristo, ¿cierto? Que hemos estado aprendiendo. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cierto? Hemos aprendido a través de Elías.
de Moisés y de los elementos que tienen que estar en los traspasos. Pero también hay traspasos torcidos. Y también tenemos que conocerlo, porque genera también generaciones torcidas. Váyase a Jeremías 48, del 11 al 12. Este es un juicio, bueno, si usted después lee con más tiempo, Jeremías, el capítulo 48 completo. Este es un juicio contra Moab. El Señor levanta un juicio contra Moab. Pero hay una palabra en particular que tiene que ver con el traspaso, que también el Señor juzga el traspaso que ha tenido Moab. Bueno, ustedes saben que Moab, ¿quién era Moab? ¿Hijo de quién? De Lot, ¿cierto? Muy bien, Estelita. Un 7 de la Estelita. Era hijo de Lot, pero era hijo de un incesto. No de un insecto, de un incesto. ¿Ya? Era un hijo de Lot con la hija mayor de Lot. Ahí nació Moab. Entonces, ustedes comprenderán que el traspaso de estas generaciones, desde el origen, iba a ser torcido. ¿Ya? Esto es importante que lo entendamos porque muchas veces el Señor nos lleva a nuestros orígenes, ¿cierto? A nuestro nacimiento o a lugares de origen que nosotros tampoco pensamos, pero nos lleva a esos lugares para poder traer limpieza, sanidad, santidad. Y el Señor nos lleva a esos lugares y nos ministra. Pero acá, con Moab, resulta que fue mire, voy a parafrasear. Uno dice, vamos de generación en generación, pero aquí Moab fue de generación en degeneración. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el Señor? Y sabe que el Señor está lindo porque el Señor, esta palabra empezó a ministrarla en la adoración, porque hablaba de la fuente. Mire, Jeremías 48, del 11 al 12. Voy a leer varias versiones porque es una palabra que es un poquito complicada de entender. ¿Ya? Pero con la ayuda del Espíritu Santo, yo sé que la vamos a poder comprender. En la versión NBI, dice, Moab ha vivido en paz, pero no es la paz del Señor. ¿Ya? Ojo con eso. Desde su juventud han estado quietos, tranquilitos, ¿cierto? Ha reposado, ya aquí van a entender un poco a lo que me refiero, sobre sus heces, dice la palabra. No ha pasado de vasija en vasija. O sea, Moab no se ha ocupado de traspasar a sus generaciones. Ni ha ido jamás al exilio. ¿Ya? Por eso conserva su sabor y no pierde su aroma. O sea, Moab era un lugar que no ha sido transformado, no ha sido procesado. Pero vienen días, afirma el Señor, en que enviaré gente que trasvasará a Moab y vaciará sus vasijas y romperá sus cántaros. O sea, quitará el Señor todo lo impuro, ¿cierto? Pero no va a permitir que se trasvasije otra vez. Porque dice acá, romperá sus cántaros. Voy a leer la versión PDT, que también es una versión que es bastante clara. ¿Ya? Dice, Moab ha descansado desde su juventud. Ha reposado como vino añejo. No ha pasado de un recipiente a otro. Nunca ha ido al exilio, pero eso ha conservado su sabor y no ha perdido su aroma. Pero llegará el día, dice el Señor, cuando enviaré gente para agotar a Moab. Vaciarán sus vasijas y quebrarán sus cántaros.
bueno, como le decía, Moab era hijo de Lot, ¿cierto? Es un dato que tengo acá. Y un poco de información de los moabitas. Dice, nación de los moabitas. Los descendientes de Moab eran una nación hermana de los amonitas y ambos parientes lejanos de los israelitas, ya que Lot, el padre de Moab, había sido sobrino de Abraham. Y ahí está el vínculo, ¿cierto?, familiar, pero ciertamente que aquí hay una línea generacional torcida. Y que sabe que tampoco estamos libres de esto. Nosotros, nuestra línea generacional, no sabemos qué traemos. No conocemos, a lo mejor podemos conocer para atrás, nuestra primera generación para atrás, o la segunda, pero no sabemos qué más para atrás. Por eso es importante que nosotros oremos al Espíritu Santo que nos traiga su luz, que nos venga a limpiar, ¿cierto?, todo nuestro linaje, que nos venga a restaurar, a sanar y a ordenar, a traer luz. Hay una palabra que está en Romanos 8:19 y que yo le preguntaba al Señor, de repente a mí me complican algunas cosas con la palabra porque pone una palabra y después pone otra, pero en mi mente natural no entiendo qué me quiere decir. Entonces le tengo que preguntar, tengo que darle harta vuelta para entenderlo. Vamos a intentarlo aquí como con esta palabra. Dice 8:19, perdón, del 12 al 19 y también al 22. Pero yo les voy a leer extractos de la palabra para que podamos leer rápido porque es más extenso. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Y Él habla de una herencia que nos tiene preparada. ¿Cierto? Y tenemos que buscar en el Señor cuál es esa herencia, porque tenemos que traspasarla a nuestros hijos. También traspasamos herencias y son del Señor. No me refiero, yo no me refiero a una herencia natural, que el Señor capaz que Él quiera traspasar, no sé, territorios, terrenos, casas, no sé, eso en realidad. Pero lo que me quiero enfocar es que hay herencias del Espíritu, ¿cierto? Que son introducidas en su eternidad, son parte de su eternidad. Pero somos hijos de Él y podemos ir a pedirle que nos enseñe cómo traspasar las herencias y cómo recibir las herencias que Él nos tiene. Voy a leer de corrido de Romanos 8, del 19 al 22, ¿ya? Porque aquí también es importante detenernos un poquito. Dice, toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. La creación no puede alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza, que la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para disfrutar luego la gloria de los hijos de Dios. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. Cuando habla de creación se refiere a todo lo creado por Dios, ¿ya? Porque a veces uno se confunde cuando habla del mundo. Cuando habla del mundo a veces la palabra se refiere a los sistemas del mundo, pero acá habla de la creación de Dios. Y si usted se fija, yo quiero aquí esto enlazarlo con las veces en que para traspasar algo,
inevitablemente tenemos que vincularnos con la creación. No podemos hacer traspasos con la creación viéndola de lejos. Yo les voy a dar ejemplos prácticos de esto. Por ejemplo, cuando Moisés, cuando él se expuso, ¿cierto? Y se abrió el mar rojo. El mar es una creación de Dios. Cuando le tocó el turno, ¿cierto?, a Eliseo, ¿cierto?, por el manto y traspasar el Jordán, el río, es una creación de Dios. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿cierto?, y controló, ¿cierto?, los vientos, ahí hay una relación con la creación. O sea, como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos un vínculo con la creación y tenemos que ser conscientes de ese vínculo que tenemos con la creación. No podemos verla de lejos, porque está en la palabra. Porque cuando traspasamos a nuestros hijos, la creación está atenta también a los traspasos que tenemos. Porque la creación no solamente tiene que ver conmigo como persona solamente, sino que también tiene que ver con las generaciones. Váyase a Isaías 43, del 16 al 21. Dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar, ¿cierto? Lo que hemos estado conversando, y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Aquí, si ustedes se fijan en esta palabra, el Señor nos habla, ¿cierto? Que tenemos algo con la creación. Entonces, yo voy a volver a esta palabra, porque es muy importante. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. ¿Y sabe qué? Esto tiene un tiempo de la manifestación. Yo, honestamente, me confieso ignorante y desconozco cuándo es eso y cómo será, o cómo está siendo. Pero ¿sabe qué? Yo sé que el Señor nos quiere hacer entendidos en esto. Que no lo miremos de lejos. Y por último, el Señor, como les decía al principio, quiere traspasarlo de Él. La verdad es que nosotros no nos afanemos en traspasar nuestras cosas a nuestros hijos. Porque lo que tenemos que enfocarnos es qué de Cristo estamos traspasando hoy día a nuestros hijos. Porque lo nuestro es corruptible, o sea, es temporal, ¿cierto? Va a perecer, no sé, otro sinónimo más que agregarle, pero dice, así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra y resucitará en gloria, se siembra en debilidad y resucitará en poder, se siembra en cuerpo animal y resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Traspaso. ¿Qué estoy traspasando hoy día en mi casa? En la iglesia, en el trabajo. Traspaso. Dice, pero esto digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vuelvo otra vez, traspaso. Yo no puedo traspasar algo incorruptible, ¿cierto? En Cristo. Perdón, algo corruptible en Cristo. Tiene que ser incorruptible. Dice, porque es necesario que, estoy leyendo 1 Corintios 15, varios versículos por si acaso, para que lo busquen también. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que, hermanos, dice en el versículo 58, dice, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, perseverantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor, todo, sea algo pequeñito o sea algo grande, no es en vano. Y eso también se traspasa. Vamos a ponernos de pie para que el Señor ministre esto en nuestras vidas, ¿ya? Para que nos enseñe cada día cómo ir traspasando a Cristo a nuestras generaciones.